¿Qué se le echaba al pan para que se hiciera? Luida. Una levadura. ¿Y Luida es lo mismo? Y la luida es lo mismo, pero esta levadura era natural, no era de esta Claro, no es la que se compra ahora. Entonces de cada masa se apartaba un bolito de masa y se le dejaba aquí, y esto se fomentaba, y se dejaba de un día para otro, claro, y fomentaba. Y esta levadura la hacíamos por la noche en la artesa para que luego hacer la masa. El trozo que teníamos aquí separado de un día a otro, lo leíamos en la masa. Yo lo ponía para hacer. Y entonces, y luego, él lo comentaba luego el pan del siguiente día que hacíamos, claro. ¿Trabajar la masa con los puños? Con los puños. ¿Cómo le llaman? Pues masar a puño. Masar. Eso era en la artesa. Y después de la artesa, luego le hacíamos trocitos y lo pasábamos encima de una mesa a mano y lo pasábamos por dos rodillos, dábamos la vuelta con la manivela y pasaba el pan por aquí. Y hacíamos el pan. Así quedaba ya. Y lo entrábamos en las camas. Y luego se hacía pan.